apreciables televidentes que nos miran una vez más por la señal del cable en todo el territorio nacional y los que nos ven a través del internet en todo el mundo, aquellos compatriotas que en el extranjero nos dan la autorización y nos permiten entrar a sus hogares, un fraternal saludo. Nuevamente el día de hoy, como siempre, en el segmento Cara a Cara, vamos a tratar temas de interés nacional, un tema muy importante, pero que tiene incidencia a nivel mundial y que nos viene a poner, si no es mal dicho, en el filo de la navaja. El tema que nosotros vamos a tratar es muy importante y para entrar en materia, les quiero decir que si vamos a pensar en Guatemala, tenemos que pensar no como administrar una nación, como quien administra una pulpería, como quien administra una barrotería o un almacén de Walmart. Tenemos que pensar realmente en una nación que tiene que ser bien vista, que tiene que ser bien alimentada, que tiene que ser bien protegida. Y que cuando hablo de una nación, ¿qué es una nación? La nación es la depositaria de un proceso continuo de desarrollo del poder de la humanidad en el universo. Esto nos va a poner a nosotros a pensar nuevamente qué cosas puede hacer el ser humano y cómo las tiene que hacer y qué vamos a hacer para que las haga. Cuando hablamos también del propósito de la vida, en ese momento hablamos de la vida en sí misma. Estamos hablando no solo del momento, sino que hablamos de las futuras generaciones, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. ¿Qué deuda vamos a dejar en un futuro? Tenemos que pensar que esa administración de Estado, que esa administración de nación, tiene que ser donde verdaderamente vamos a comprometer el verdadero valor que incluso está con nuestra integridad, que está antes que nuestra propia vida y nuestra propia existencia. Entonces el día de hoy va a estar con nosotros, nos acompaña el doctor sociólogo, doctor en sociología, Rocael Cardona Recinos, profesor universitario de la San Carlos, de la Universidad de Landívar y de la Universidad del Valle. El doctor también en sus investigaciones también ha sido miembro de Flaxo en Costa Rica, asesor de negocios, es decir, fue un asesor de la negociación de la paz en Guatemala, coautor del Código Municipal, coautor de la Ley de Descentralización del Estado y de los procesos de desarrollo. Entonces tenemos con nosotros a una personalidad que está muy inmersa en este tema que le llamamos ahora, que es el tema del corredor tecnológico. También con nosotros nos acompaña hoy el capitán y licenciado, experto en política, Rafael Rothman Chang. Así que bienvenidos a ambos. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Un saludo especial a todos los televidentes. Muchas gracias, licenciado Roberto Cano, licenciado Rocael Cardona. También para mí es un gusto y un honor compartir la tribuna con la gente que nos mira en el interior del país, en toda Guatemala, y enviarles un caluroso saludo después de que hemos visto ya la toma de gobierno del inicio del nuevo periodo presidencial en días pasados. Realmente es interesante ver la forma en la que hablaba el licenciado Roberto Cano en la introducción del programa, que el gobierno no debe manejarse como una pulpería, como una tienda, porque es algo macro y es para el bien común de todos los guatemaltecos lo que se considera la administración presidencial. Y aquí es algo importante comentar el día de hoy, que la política es el arte de gobernar y el pueblo de Guatemala eligió en el mes de noviembre un nuevo presidente para que ejerza el arte de gobernar y que ejerza el arte de gobernar en base a la Constitución Política de la República de Guatemala. En base a esto pudimos ver en la toma de posesión del 14 de enero del 2012 un discurso presidencial cargado de un profundo respeto a la ley, al Estado de Derecho, a las garantías individuales y el compromiso ciudadano del señor presidente general Otto Pérez Molina de gobernar para brindar seguridad, bienestar, luchar por el eje del hambre cero, luchar por el eje de bienestar y desarrollo sostenible y luchar también
por la seguridad ciudadana. Esto es importante porque si se cumplen esos factores aunados a la educación, a la salud y a los programas sociales que tanto le van a servir a la gente que no tiene que comer, que necesita el apoyo del gobierno, entonces podemos decir, se está gobernando bien, las cosas van bien. Creo que es una oportunidad para Guatemala que un nuevo gobierno ejerza su liderazgo, nos presente sus primeras acciones de gobierno con un gabinete que puede ser considerado un gabinete de gente preparada, idónea, gente técnica para los cargos, y entonces ahora es de esperar el desenvolvimiento de los próximos meses de gobierno, los próximos 3 meses, los próximos 6 meses, para ir haciendo la evaluación, pero sobre todas las cosas, el discurso presidencial también fue cargado de una solicitud de apoyo y una solicitud a la unidad nacional a todo el pueblo de Guatemala. Creo que en días anteriores hemos compartido con ustedes la necesidad de que todos como guatemaltecos nos unamos para resolver nuestros grandes problemas. El esfuerzo principal lo debe llevar el gobierno central, pero es importante que todos unidos le demos el respaldo a este nuevo gobierno, porque es un gobierno para todos los guatemaltecos y de todos los guatemaltecos. Está con nosotros dentro de ese contexto, compartiendo con la propuesta del licenciado Roberto Cano, el licenciado Rocael Cardona, que es un especialista en temas de desarrollo, y creo que va a ser una interesante entrevista para todos los que están viendo el programa y para nosotros también. Así es, como dijo el licenciado Rothman, esto es algo que sale de foco, porque es un proyecto que viene a ser casi autosustentable. Es un proyecto, el corredor tecnológico, que nos dice que tiene 372 kilómetros de largo por 140 metros de ancho. Trae una esperanza prácticamente para la independencia económica, para la sobrevivencia de las poblaciones. Y es aquí donde nace la pregunta, doctor. ¿Qué es el corredor tecnológico y en qué consiste la alianza público-privada? Bueno, muchas gracias. El corredor tecnológico es el principal proyecto de país en este siglo. No hay otro en el pasado y va a ser muy difícil encontrar uno en el futuro, porque es un proyecto que consiste en un canal interoceánico que está basado en la más alta tecnología. Se le llama corredor tecnológico porque en la globalización hay que competir justo a tiempo y usar la más alta tecnología. Y el corredor pues se puede definir como un canal seco que va a unir el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, para lo cual se diseñó todo nuevo. Y esto lo quiero subrayar, es un proyecto totalmente nuevo que aprovecha nuestra posición en el mundo. Estamos colocados en una posición envidiable dentro del planeta en las principales rutas de comercio mundial, y entonces el corredor en sus infraestructuras va a incluir un ferrocarril interoceánico. Este ferrocarril esencialmente va a estar dedicado a carga para transporte de contenedores entre los dos océanos, pero también quiero decir que va a haber un ferrocarril para personas, y de nuevo el ferrocarril va a volver al oriente de Guatemala, con 18 estaciones a lo largo del corredor. Sin embargo, para hacer competitivo el proyecto, pues necesitamos 2 nuevos complejos portuarios. Por lo tanto, está previsto construir un modernísimo complejo portuario en Moyuta y otro en Puerto Barrios, de tal manera que podamos nosotros atraer a los barcos más grandes del mundo, que son los que no pueden pasar por el Canal de Panamá. Y desde ese punto de vista, pues el corredor tecnológico es complementario al Canal de Panamá. Pero lo más interesante del corredor es que es un proyecto 100% privado. Es un proyecto 100% privado que se hace bajo un modelo distinto, en donde todos van a ser ganadores. El modelo que sirve de base es lo que se definió por parte
del proceso que se llevó a cabo una alianza público-privada, pero le pusimos un apellido. El apellido que tiene es desde lo local. Alianza público-privada desde lo local. ¿Por qué? Porque el corredor se basa en una nueva filosofía de un modelo alternativo de desarrollo. Un modelo alternativo de desarrollo que implica, por una parte, estar plenamente conscientes de que se necesita desarrollo sostenible para que las generaciones futuras en el oriente de Guatemala tengan oportunidades y podamos heredar, no solo para el oriente, sino para el resto del país. Pero también es un proyecto basado en los objetivos del milenio de las Naciones Unidas, que todos sabemos que buscan reducir sustancialmente la pobreza, mejorar la calidad de la educación, el acceso de las niñas a las escuelas, que es una vía estratégica para que se mejore socialmente la familia y puedan haber mejores oportunidades de desarrollo, y también dinamizar la economía local, el sector privado local que necesita oportunidades, necesita recursos, y los gobiernos municipales que son actores del desarrollo importantes y que para el caso se unieron en 9 mancomunidades de municipios. De tal manera entonces que la alianza público-privada desde lo local es haber sentado en una misma mesa a 2 actores que juntos realmente hacen la diferencia en un modelo de desarrollo nuevo para el país, que son los alcaldes municipales y los empresarios. Esta alianza entre la empresa privada y el municipio a través de sus gobiernos locales, pues es única en el mundo. Y ahí sí quisiera decir que Guatemala le está aportando al mundo una modalidad de asociación que tiene un enorme potencial porque permite que los beneficios de un proyecto privado se compartan socialmente en el territorio por el cual se va a realizar el proyecto. Y esta fue una iniciativa que tuvimos desde la Asociación Poder para Todos, cómo lograr que se sentaran ambos grupos. Claro, fue un enorme trabajo de cabildeo, de negociación, de convencimiento, para decir, miren, el proyecto en sí mismo va a tener una mejor viabilidad, va a ser aceptado por la población, va a ser aceptado por los propietarios de las tierras que venden sus tierras al proyecto, si hacemos una alianza en donde los municipios sean accionistas a través de las mancomunidades y donde también sean accionistas del proyecto los propietarios. Muchas gracias, doctor. Vamos a tocar un tema, vamos a ir a un corte comercial y en el próximo tema quisiéramos que nos dijera cómo se va a financiar este corredor y la participación que tienen las municipalidades y los propietarios en dicho financiamiento. Vamos a un corte comercial. Bueno, tema apasionante cuando se trata de relacionar lo que es la responsabilidad del ciudadano y de todos aquellos que queremos aportar algo. Entonces yo quisiera preguntarle al licenciado Rafael Rothman Chang, ¿cuál es la opinión que te merece este proyecto en toda su extensión de desarrollo y en qué manera le favorece al actual gobierno? Pues yo considero que es un proyecto muy positivo para la sociedad guatemalteca. Creo que Guatemala ha estado esperando por muchos años nuevos proyectos como el corredor seco, el canal tecnológico, se le ha dado los distintos nombres de esa alianza privada y gobiernos locales. Realmente Guatemala ha estado esperando ese tipo de proyectos. Creo que se hizo justicia hace unos días con la inauguración de la carretera al Atlántico, que se le puso carretera Jacobo Arbenz. Arbenz, un reformador de corazón, un hombre de grandes proyectos, que lanzó el proyecto del Puerto Barrios, que levantó Santo Tomás de Castilla, que levantó la carretera al Atlántico. Jacobo Arbenz, un hombre visionario, estadista, de grandes quilates, como decimos los guatemaltecos. Vemos que hoy, después de más de 60 años, aparece un proyecto novedoso, un proyecto positivo para la sociedad guatemalteca. Y lo interesante del caso es que es un proyecto al estilo de como nació el proyecto Franja Transversal del Norte,
que fue el que originó el desarrollo de las comunidades de la zona Reina, la zona sur del Petén, Playa Grande, y que hoy todavía se está desarrollando ya con carretera asfaltada. Pero este proyecto nace justamente en el área donde hay mayor pobreza, donde hay mayor necesidad de fuentes de trabajo, de energía eléctrica, de agua potable, de oportunidades para las comunidades de todo el vértice oriental del país. Y entonces, cuando se habla de que se va a iniciar el puerto de Moyuta, allá en Jutiapa, y va en el canal prácticamente interoceánico, que va a ser el canal seco, va a ayudar a todas esas comunidades del Progreso, de Jalapa, de Chiquimula, de Izabal y Zacapa. Y esto trae como consecuencias positivas creaciones de empleo, fuentes de trabajo, oportunidades para todos, para los profesionales guatemaltecos, expertos en geología, geotérmica, ingeniería civil, ingeniería industrial, y realmente es una bendición de Dios. Creo que también Guatemala le ha estado pidiendo a Dios mucho que todos comamos los guatemaltecos, y gran parte de la población no tiene que comer. Ahí van a ser una gran oportunidad. Y lo más importante es la interrelación del nuevo gobierno con este nuevo proyecto, porque el día 29 de noviembre del 2011 fue el primer acto público que inauguró el propio presidente electo Otto Pérez Molina, sin haber tomado posesión del cargo el 14 de enero del 2012. Él aparece con su gabinete. Tuve la oportunidad de compartir y de llevar al general Otto Pérez Molina, hoy presidente ya en posesión. Tuve la oportunidad de llevarlo en helicóptero a él y a su gabinete. Iba el ministro de Finanzas, el ministro de Comunicaciones, el ministro de Salud, el ministro de Agricultura, el ministro de Relaciones Exteriores. Iba el helicóptero Bell 407 full de reunión de gabinete. Y a reunirse, aterrizamos en Zacapa, donde estaba el sector privado, los alcaldes, estaba el licenciado Rocael Cardona, que está dirigiendo el proyecto, que ha sido un precursor también de proyectos grandes, de proyectos osados. Y este es un gran proyecto para el país. Y lo más importante es que el gobierno central le está dando su decidido apoyo desde antes de la toma de posesión. Ya estaba la primera junta de gabinete ahí, el 29 de noviembre del 2011, en Zacapa, en una gran inauguración en el estadio de Zacapa, donde había gente de todos los sectores sociales del país, desde empresarios de las grandes industrias, empresas agrícolas, industriales del país, y estaba también sectores profesionales, colegios profesionales, estaban los sectores campesinos, sectores sociales, y me gustó también que estaban los alcaldes electos y diputados electos de toda la región donde se va a desarrollar el proyecto. Es un gran proyecto nacional, es un proyecto ambicioso, positivo, que sí se va a ejecutar y se va a realizar porque lleva el componente del apoyo de todos los sectores de sociedad, de la sociedad guatemalteca, especialmente de los alcaldes municipales, que como ya lo mencionaba el licenciado Rocael Cardona, el componente de los accionistas es el componente de las municipalidades como socios accionistas, como también los propietarios de los terrenos, como también el proyecto de creación de 2 puertos marítimos. Esto engrandece a nuestro país, comparado con Panamá, que fue un canal que construyeron los Estados Unidos y que posteriormente se liberó y pasó a ser parte de Panamá. Ahora los japoneses están invirtiendo, Francia está invirtiendo en el canal de Panamá. Nicaragua está haciendo el dragado del río San Juan con la finalidad también de hacer un canal que primero lleve turismo al lago de Nicaragua y posteriormente se convierta en canal. Pero este es un proyecto que, como ya lo decía el licenciado Rocael Cardona, va con la finalidad de crear fuentes de trabajo, de ser un proyecto de un canal competitivo a nivel internacional. Y usted también lo mencionaba, licenciado Cano, nuestra posición geográfica.
Y ahí le digo a los guatemaltecos, estamos ubicados en el centro de América, y si América es el centro del mundo, qué privilegio el que Dios nos ha dado, porque estamos en una posición geoestratégica envidiable. Y ahora vamos a hacer uso de esos recursos de la mejor forma con el apoyo de toda la sociedad guatemalteca. Ok, es un proyecto bioceánico, definitivamente, casi autosustentable, maravilloso. Autosustentable. Autosustentable. Ahora, el financiamiento, la pregunta es, ¿cómo se va a financiar esa creación de sus extremidades donde se van a hacer los dos ejes portuarios? ¿Cómo se va a financiar y qué participación le corresponde a las municipalidades y a los propietarios? Yo quisiera destacar aquí una nueva actitud del sector privado involucrado en este proyecto, que es la responsabilidad social empresarial. Pues se trata de un proyecto en el cual el sector privado visionario, que había venido luchando por este proyecto desde 1998, y al momento en que nos juntamos en el 2007 y llegamos a esta conclusión con Guillermo Catalán, España, que es el empresario que soñó esto como proyecto, y que juntos en este modelo alternativo de desarrollo y esta alianza público-privada, pues llegamos a una metodología que permite que este proyecto se haga captando inversión extranjera directa mediante concesión privada, lo cual significa entonces que el Estado no va a erogar ningún centavo, sino que el proyecto, al ser factible, cuya factibilidad, como usted pudo observar en Zacapa, el estudio final de factibilidad fue entregado por el Instituto de Logística Internacional del Puerto de Barcelona. Sí. Estamos asociados a una entidad de prestigio mundial que fue la que hizo todos los estudios. Claro. Y que llegó a demostrar de que hay una gran cantidad de contenedores que ya no pueden pasar por el Canal de Panamá, que no tienen por dónde pasar, y que entonces una ruta alternativa al comercio mundial es el corredor interoceánico nuestro. Al existir el estudio de factibilidad total, comprobando que es un proyecto que se puede hacer, pues entonces se puede atraer inversión extranjera directa mediante un sistema de concesión privada. Que para ponerlo muy sencillo, es como cuando una municipalidad construye un centro comercial y va a vender locales. Y se sabe que eso va a ser rentable, entonces la gente compra los locales, arrenda. Lo que pasa es que aquí el arrendamiento es ya de los puertos, ¿verdad? Es invertir en los puertos, hacer el puerto y quedarse gestionando el puerto por X cantidad de años para que la empresa que invierte a la vez tenga utilidades. Entonces es una ingeniería económica extraordinaria la que se ha generado para permitir que haya esa atracción de inversión extranjera, lo cual se ve apoyado en la actual coyuntura por el discurso presidencial. Claro. Creo yo que el discurso presidencial, entre otras cosas muy positivas que tiene, está de la certeza jurídica, el de crear condiciones apropiadas para la inversión, y que el general Otto Pérez en su discurso en Zacapa fue muy enfático en que este proyecto cuenta con todo el apoyo del gobierno. Sí, así es. Entonces, la modalidad de financiamiento es por concesión privada. Cada empresa tiene sus recursos, hace la obra y la gestiona por X cantidad de años para recuperar su inversión. Estando en la base el estudio de factibilidad hecho por una entidad de prestigio mundial como es el Instituto de Logística Internacional del Puerto de Barcelona. De tal forma entonces que en ese proceso nosotros planteamos que un modelo alternativo de desarrollo alrededor del corredor interoceánico pues permita mejorar la calidad de vida, mejorar la infraestructura en general de toda la región, va a traer un cambio enorme en la educación, en la salud. Tenemos previsto una protección irrenunciable al medio ambiente, se va a generar gran cantidad de fuentes de empleo, desde el momento en que se comiencen las infraestructuras, desde limpiar el terreno, digamos,
a partir del último trimestre del 2012 hasta la conclusión de las obras a finales de 2015. Entonces, se trata pues de un modelo en el que guatemaltecos visionarios que aman a Guatemala, que pensamos en conjunto, bueno, ¿qué opción tiene el país? Bueno, y ellos vuelven a ver que Guatemala está situado en un área geoestratégica y que puede construirse un canal interoceánico. Bueno, esa gran idea se ve apoyada por nosotros al sugerir esa alianza con los gobiernos locales, al sugerir que los propietarios de los terrenos no solo reciben su buen dinerito porque lo venden a precio de mercado, sino que además reciben su certificado como accionista de por vida, ¿verdad? Entonces eso genera una perspectiva de desarrollo nacional y centroamericano con un proyecto que está pensado a largo plazo, pero que en el corto plazo ya generó toda una dinámica, ¿verdad? Estamos ahora en la etapa final de la escrituración de las tierras y bueno, de eso podemos hablar más adelante, pero lo interesante es cómo un proyecto 100% privado, que la Constitución Política de la República permite que se haga de esa manera, puede atraer inversión y dar lugar a un modelo alternativo de desarrollo para nuestro país, con lo cual se inaugura una etapa cualitativamente nueva de desarrollo nacional hacia el futuro. Ahora, es complicada digamos, la equidad social con la gobernabilidad cuando la vemos desde la perspectiva que es un proyecto que tiene incidencia trinacional, porque lógicamente está pasando en la franja de Honduras y en la franja de El Salvador. Definitivamente la mayor responsabilidad la tiene Guatemala. En ese concepto de equidad social y gobernabilidad, ¿qué papel o cómo se va a proteger el recurso agua y su gobernabilidad? Bueno, yo quiero aclarar que el proyecto es 100% guatemalteco y pasa solo por el territorio guatemalteco. En el proyecto están asociados 46 municipios, de esos 46 el trazo pasa por 21. Y los voy a mencionar así rápidamente para que los estudiantes lo tengan muy claro. Comenzando por el Atlántico, pues está Puerto Barrios, Morales y Los Amates. Esos son 3 municipios de Izabal. Luego pasa por La Unión, Gualán, Zacapa y Estanzuela. Son municipios de Zacapa. Luego pasa por Chiquimula, San Jacinto e Ipala. Son municipios de Chiquimula. Luego pasa por San Manuel Chaparrón, que es un municipio de Jalapa. Y luego se mete a un conjunto de municipios de Jutiapa, que son Santa Catarina Mita, El Progreso Jutiapa, Jutiapa Cabecera, Jalpatagua, Conguaco y Moyuta. Sí, yo considero que... Entonces, pero resulta que como el complejo portuario es bastante grande, ¿verdad? Son 40 caballerías que va a tener cada puerto, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, en el caso del sur, abarca un pedacito de Pasaco, porque Pasaco tiene una colita al mar, y abarca un pedacito de Chiquimulía, ¿verdad? Ese es el trazo final. Se me olvidó un municipio por el que pasa y que la gente quería que pasara por ahí, es Asunción Mita, también pasa por Asunción Mita. Entonces, el trazo es netamente guatemalteco, la influencia es trinacional, ¿verdad? Pero el proyecto es nuestro, digamos. Sí, básicamente al mencionar que es para 3 países, es porque en el trifinio siempre se estableció El Salvador, Honduras y Guatemala como un proyecto de nación centroamericana, que era lo que le daba la base al Parlamento centroamericano también, pero en este caso, cuando hablamos de que va a ser para beneficio de los 3 países, es porque también para los salvadoreños y para los hondureños, este es un canal que ellos también van a utilizar para poder exportar o para poder importar, ya sea vehículos, maquinaria, sus productos no tradicionales, productos agrícolas. Entonces este proyecto lo que hace es que pone a Guatemala
en el punto de liderazgo económico, en el punto de liderazgo en tecnología, en competitividad. Nos pone en liderazgo y en modelo de desarrollo. Y en modelo de desarrollo. En cuanto a que el caso propiamente, si hubiera sido que hubiera pasado por El Salvador y Honduras, si hubiera tenido que firmar un convenio con los otros tres países, si hubiera tenido que hacer un desarrollo y planificación que nos hubiera llevado 5, 10, 15 y saber cuántos años. Este proyecto ya fue inaugurado, ya es una realidad y es viable desde todo punto de vista porque son nuestros mismos gobiernos locales los que también han pedido la participación en los distintos lugares por donde pasa el canal seco. Así es, el proyecto en su esencia es un proyecto de integración centroamericana, ¿verdad? Porque tiene una magnitud que excede, digamos, todo el periodo anterior. Solo para que ustedes tengan una idea, la compra de las tierras va a significar una inversión en el oriente de alrededor de 160 millones de dólares. ¿Cuándo el oriente de Guatemala tenía un proyecto de esta naturaleza? O cualquier otra región del país. La idea entonces es que es un proyecto que viene a recuperar que se había perdido esa tradición, ¿verdad?, de Guatemala en su liderazgo en Centroamérica. Sí, claro. Y lo más hermoso es que es un proyecto de iniciativa de guatemaltecos. Sí somos capaces, ¿verdad? Sí somos capaces. Y aprovecho para decir que ahora que se celebra el final del Bactún Maya, como que los mayas de alguna manera previeron el cambio de época, ¿verdad? Y no hay mejor expresión para Guatemala, para Cuauhtemalán, ¿verdad? Cuauhtemalán, que inaugurar ese nuevo Bactún con un proyecto de esta complejidad, pero que a la vez está asentado en el territorio. Y aquí quiero decirles que el aporte de las municipalidades es múltiple. Las municipalidades le dan certeza jurídica al proyecto. Las municipalidades contribuyeron a bajar los costos de compra-venta de las propiedades. Nos permitieron acelerar el tiempo, porque el proyecto venía desde el 98. Al 2007 ya eran 9 años. Y de 2007, finales, a la fecha que lo tomamos bajo el modelo de sentar en una misma mesa empresarios con visión de responsabilidad social y alcaldes con visión de liderazgo y construcción de una democracia local, participación ciudadana, etcétera, inclusión social, bueno, en 3 años y medio tenemos el proyecto listo, ¿verdad? Factible, y con toda su fundamentación económica, financiera, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues el presidente de la República no se hubiera comprometido. O sea, tiene toda una fundamentación económica, financiera, jurídica, tecnológica, etcétera. Entonces, realmente es motivo de orgullo para nosotros, pues, que el poder local está presente, que el sector privado tiene esa visión, en fin, ¿verdad? Okay. Vamos a ir a un corte comercial y al regresar vamos a tratar de dilucidar de lo que nos hablabas, qué porcentaje tiene el poder local y la parte privada, y de una vez... ¿Y a qué se dedica, verdad? ¿A qué se dedica y qué etapas vienen? Vamos a un corte comercial y regresamos. Muy bien. Continuando con este tema interesante, yo quisiera ser muy puntual y hacer una pregunta al licenciado Rafael Rothman. En todo este panorama o este espectrum que nos ha presentado el doctor Rocael Cardona, pues ya vimos que tu opinión es una opinión progresista, es una opinión de aceptación. ¿Cómo ves el aspecto de gobernabilidad en cuanto a la aceptación social de este proyecto? Como en toda sociedad en el mundo, el tipo de proyecto que se presenta, megaproyecto, da miedo, duda y escepticismo, sobre todo cuando se ha sabido de malos manejos en los fondos públicos en estos proyectos. Pero la forma en la que fue planteado el proyecto es un proyecto que da credibilidad, le da legitimidad y por el apoyo del gobierno central le da legalidad, lo que hace viable el proyecto y hace ver el proyecto como un proyecto esperanzador. La sociedad guatemalteca
que está involucrada en este proyecto, háblese alcaldías, consejos municipales, sectores sociales, sectores campesinos, empresarios, que es toda la sociedad en su conjunto, prácticamente todos los guatemaltecos que están involucrados en esto, hacen viable y creíble el proyecto, lo cual le da una sustentación que es bien vista por la comunidad internacional, es bien vista por nuestros socios comerciales como lo son El Salvador y Honduras, es bien vista por nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, que va a ser uno de los que más va a utilizar este puerto, Puerto Barrios y Moyuta, porque tiene Atlántico y tiene Pacífico. Inclusive México. Para México es muy factible la utilización del canal tecnológico nuestro. ¿Por qué? Porque México tiene el Golfo de México y tiene también intereses en el Pacífico. ¿Cómo va a exportar su petróleo? ¿Cómo va a exportar sus productos de una forma más ágil, más competitiva, más dinámica y en el corto tiempo? Y a menor costo. O sea, incluso los costos se hacen competitivos. Entonces, el proyecto se hace viable, se hace posible también, porque si el gobierno central está dando el respaldo a la alianza público-privada de alcaldías y sector privado, el gobierno le está dando el estatus, el respaldo legal con el registro de la propiedad, con los distintos ministerios, porque el hecho de que el propio presidente electo, general Otto Pérez Molina, haya llevado a todo su gabinete en su conjunto, incluyendo al ministro de Relaciones Exteriores, Harold Caballeros, y el ministro de Finanzas, Pavel Centeno, junto con el ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, esto le daba una viabilidad total. Pero fueron incluso el ministro de Educación, el ministro de Salud, fue el ministro de Agricultura, Efraín Medina, el ministro Francisco Arredondo y la licenciada Cintia del Águila, ministros de Educación y Salud. Fue un proyecto viable, porque el gobierno central lo ve como uno de los principales proyectos y quizá el principal proyecto, que es un megaproyecto de la sociedad, no del gobierno en sí, sino de la sociedad guatemalteca. Sí, yo solo quisiera ampliar ahí y aclarar que la Constitución Política de la República de Guatemala da un marco de autonomía municipal muy amplia, muy progresista, y que eso permitió formular la alianza público-privada desde lo local, y que la legalidad del proyecto está en dos vías, pero fundamentalmente en el nivel municipal, porque en el nivel municipal es donde, por ejemplo, se tienen que autorizar las construcciones, ¿verdad? Hemos logrado ya los acuerdos municipales de construcción de los 21 municipios por los que va a pasar el proyecto. Se tuvieron acuerdos de cada consejo municipal para formar su mancomunidad de municipios. Se tuvieron los acuerdos de las mancomunidades de municipios, etcétera. Toda un andamiaje jurídico que le da la certeza jurídica en lo local y que el gobierno central lo complementa, por supuesto, en la unidad de Estado, digamos, sí, la unidad de Estado, y que por eso mismo se fortalece lo que tú llamabas la legitimidad del proyecto, la credibilidad, y eso también fortalece la certeza global frente al riesgo país que se analiza a nivel internacional, ¿verdad? Bueno, Guatemala será un país bueno o no bueno para invertir. Todos hemos dado el mensaje en estos últimos años de que se han hecho los mayores esfuerzos para dar esa certeza jurídica, esa credibilidad y esa identificación de los pobladores con el proyecto. Y el licenciado Cano, yo quisiera hacer una intervención con respecto a que uno de los factores que también es eje dentro del proyecto es la experiencia para nuestros amigos que están en nuestro programa, la experiencia del licenciado Rocael Cardona, un hombre que usted estuvo en el Instituto Nacional de Administración Pública, sí, ahí lo conocí. Estamos hablando de la década de los 80, hace más de
de 30 años. El licenciado Rocael Cardona estaba en el Instituto Nacional de Administración Pública administrando y proyectando una nueva administración con proyección social, con proyección administrativa para el funcionamiento de los distintos sectores de la administración pública con eficiencia y eficacia. Cuestión que se ha ido dando poco a poco, porque teníamos un Estado, un gobierno casi inamovible, muy centralizado, todo en la ciudad capital. Háblese Corte Suprema de Justicia, Tribunales de Justicia, háblese la administración legislativa y háblese la administración del Ejecutivo, del gobierno central. Todo estaba centralizado. Aún hace falta mucho por descentralizar, pero creo que dentro de toda la apertura y la creación del proyecto está la experiencia del licenciado Rocael Cardona, y aquí es donde yo quisiera hacerle una pregunta también. ¿Cómo es que se involucra usted en este proyecto y cómo es que se va formando el equipo de trabajo que va logrando realizar este sueño, este proyecto? Bueno, por una parte, mi experiencia, como tú mencionas, 33 años dedicados a la descentralización en nuestro país, a la autonomía municipal, a los temas de Estado, a la docencia, y la historia nos pone juntos a Guillermo Catalán y a mi persona en el 2007, en el cual el proyecto necesitaba dar un salto, digamos, cualitativo. Y yo había sido comisionado presidencial de descentralización entre el 2000 y 2004, había gestionado las 3 nuevas leyes de descentralización, había creado con los alcaldes la mancomunidad de municipios, también habíamos creado las oficinas municipales de planificación, en fin, entre otras cosas, fundar mancomunidades en el oriente del país. Yo estaba bastante afincado en el oriente del país y como había necesidad de actualizar el trazo del proyecto, pues yo le propuse a Guillermo Catalán que el trazo lo hiciéramos pegado a la frontera para hacerlo más corto. Ellos ya tenían esta idea y de ahí pues surgió nuestra alianza, ¿verdad? Hicimos un convenio con Guillermo Catalán al respecto y yo contribuí con todo este proceso de afincar el proyecto en los gobiernos municipales. Me recorrí cada municipio convenciendo al alcalde, a la corporación. Sí, terminamos de fundar las mancomunidades en toda la región. De 4 mancomunidades pasamos a 9 para que todos estuvieran debidamente organizados. La gran ventaja de la mancomunidad es que se guarda la bandera política y se trabaja por el bien común, por el desarrollo. Y así fue como finalmente en Estanzuela, en agosto del 2004, se sentaron en una misma mesa alcaldes y empresarios. Entonces mi papel fue de un liderazgo, de un facilitador, y porque yo creo que Guatemala debe ser un país profundamente descentralizado, que terminemos con las profundas desigualdades que hay entre un territorio y otro y que busquemos la igualdad verdadera, ¿verdad?, entre lo económico, lo social, el acceso a los servicios, etcétera, etcétera. Entonces, así fue como se dio mi participación y logramos fortalecer el liderazgo. Ahora tenemos como tarea pendiente, de aquí a los próximos años, precisamente el fortalecimiento institucional integral de todos esos municipios y sus mancomunidades, y en eso estamos trabajando. Sí. En aras del tiempo, yo quisiera hacerte una última pregunta, Rocael. Nos quedó pendiente el porcentaje, que lo diéramos en 3 tantos el porcentaje, pero sí, también recordemos, por ejemplo, cuando se hizo el Canal de Panamá, pues fue un deterioro tremendo al medio ambiente, trajo enfermedades, trajo un montón de daño al ecosistema. Entonces, en vía de ver que la oposición, siempre todo proyecto en Guatemala a veces tiene oposición, se resuelvan sus dudas de cuán va a afectar esto o va a beneficiar la gobernabilidad del agua, como habíamos hablado hace un rato, porque no es un proyecto como el de las minerías, sino que es un proyecto propio de Guatemala. ¿En qué nos va a incidir y qué etapas vienen? Sí, las mancomunidades van a tener el 14% de acciones de todo el proyecto, incluyendo todas las infraestructuras.
Los propietarios van a tener entre un 4 y 5%. Hemos hecho una estimación de que en el oriente de Guatemala quedará aproximadamente entre un 22-24% de todas las acciones, y eso se transformará en utilidades. ¿Cuál es el propósito de que sean accionistas? Bueno, la credibilidad, la gobernabilidad, pero también que el modelo alternativo de desarrollo se pueda hacer realidad. Ellos van a tener recursos propios, autonómicos, para la economía local, la educación, la salud, la gestión ambiental, la seguridad alimentaria y nutricional, la infraestructura social, etcétera. Y eso está expresado en el pacto social que se firmó en Santa Catarina Mita con la presencia de un delegado de la Fundación Clinton, Timothy Phillips, el 3 de diciembre del 2009. Hemos trabajado en eso para que los recursos que se van a otorgar a las mancomunidades a través de una empresa privada que ellos fundaron, pues se dediquen al desarrollo. Y en ese mismo contexto está el tema ambiental. El tema ambiental para nosotros es un tema de primerísima importancia y lo hemos demostrado en la práctica, por ejemplo en el trazo, cuidando las fuentes de agua, cuidando los bosques, y tenemos como un eje central reverdecer el oriente, que el oriente de Guatemala vuelva a ser verdaderamente verde con toda la potencialidad que tiene. Y el tema de la gobernabilidad del agua, nosotros lo vemos en varios sentidos. Hay una mancomunidad que se dedica específicamente a eso, la Mancomunidad Montaña del Gigante, que es socia del proyecto, que está dedicada a preservar el agua, cuidar el bosque, mejorar las zonas de recarga hídrica. Nosotros hemos propuesto la creación de las unidades de gestión ambiental municipal, la SUGAM, que ya en el Ministerio de Ambiente han tenido un apoyo, para que cada municipio y cada mancomunidad tenga un plan de desarrollo sustentable para que se protejan todos los recursos, agua, bosque, todo el tema de la gestión de los desechos sólidos. Sabemos que este no es un proyecto extractivo, y aquí sí lo subrayo, no es un proyecto de extracción, ¿verdad?, como la minería, es un proyecto de infraestructuras de transporte, que tienen impactos ambientales pero menores, ¿verdad?, y que son mitigables, y existe la experiencia internacional para poder mitigar los impactos. Digamos, hay experiencia internacional en la cuestión de los puertos, en la cuestión de las carreteras, ferrocarril, etcétera, de manera entonces que es el involucramiento de la sociedad civil local, de los propietarios, de los COCODES, de los consejos comunitarios de desarrollo, las municipalidades y mancomunidades en conjunto. Y aquí no quisiera pasar el momento sin hacer un reconocimiento al gerente de campo del proyecto, realmente que ha hecho un trabajo extraordinario en todas las comunidades a lo largo de todo el trazo, que es el licenciado y coronel Mario García Catalán, realmente, porque es un trabajo en equipo, ¿verdad? Claro. Y todo el tema de la gestión ambiental. Y Guillermo, conocido como Kenny también. Kenny, él es el líder empresarial del proyecto. Claro. Me he referido en varias... Piloto de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Piloto de la Fuerza Aérea, con una gran visión, una gran apertura, un soñador. Sí, también hay que reconocer, y eso es importante, que Kenny Catalán España estudió en Sudamérica aviación. Se graduó de oficial de aviación en la Academia de Aviación, la Academia Militar de Aviación de Chile, lo cual también ayuda porque Chile es un país que ha desarrollado mucho su potencial marítimo, su potencial fluvial y ha usado la ingeniería para los terremotos. Claro, exactamente. Ingeniería para los terremotos. Ok. Bueno, el tema es importante, no nos va a alcanzar todo el periodo para poder platicar de esto. Te agradecemos infinitamente, Rocael, que estés con nosotros, que has aceptado esta invitación, porque es darle un pueblo bien informado. Siempre he dicho yo que es un pueblo que va a ser libre, que va a ser soberano y que va a ser capaz de tomar decisiones que el día de mañana no comprometan su futuro. Como lo decía yo al principio, la nación es el depositario de los procesos continuos de desarrollo, del poder de la humanidad en el universo. ¿Esto qué quiere decir?
que de un proyecto como estos, queridos compatriotas, debemos de defenderlo, debemos de apoyarlo y no sentarnos, porque no es simplemente llanto y no es simplemente decir mi vida ya no tiene sentido. No podemos aceptar algo cuando ya tenemos nosotros salida, y tu inmortalidad no debe ser comprometida, porque lo que hacen hoy repercutirá mañana. Así que quiero que digan unas palabras de despedida, licenciado Rafael y Rocael. Un minuto. Bueno, muchas gracias al programa Cara a Cara por esta oportunidad de poder llegar a los hogares guatemaltecos y exponer pues el papel novedoso de los gobiernos locales en un proyecto de tanta trascendencia como el Corredor Tecnológico, el papel de apertura y de una gran responsabilidad empresarial del sector privado promotor de este proyecto, a cuyo liderazgo es reconocido en Guillermo Catalán España. Para mí, desde mi posición de un sociólogo, pues me siento enormemente comprometido y con una gran responsabilidad histórica para las etapas que faltan del proyecto, porque tenemos que concluir ahora la compra de las tierras en el futuro inmediato, luego llevar adelante un enorme programa de fortalecimiento institucional de los municipios. Hemos adelantado ya un proyecto de gobierno electrónico para las 46 municipalidades con el Banco Interamericano de Desarrollo, muy comprometidos con la seguridad alimentaria y nutricional, para que junto con las infraestructuras se vea el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, erradicar estructuralmente la pobreza en el corto, mediano y largo plazo, que es una tarea fundamental, y también dar un ejemplo de que la política debe ser el arte de hacer posible lo necesario. Ese es el concepto que a mí me gusta de la política, el arte de hacer posible lo necesario en un proceso de construcción democrática. Y ahí yo creo que este proyecto pues aporta muchísimo, es para muchos años, es pensar a 200, 300 años, es aprovechar una linda posición geográfica que tenemos en el mundo, etcétera. Y felicitarlos a ustedes e instarlos a que sigan con estos debates, ¿verdad?, que son tan necesarios para nuestro país, para ir formando una cultura en la cual amemos más a Guatemala, reconozcamos que valemos como país, como una gran nación multiétnica y pluricultural. Gracias. Yo creo que hay un reconocimiento a la convocatoria, un reconocimiento a la gestión de parte de los sectores involucrados, se los hacemos público acá, un reconocimiento como guatemaltecos a quienes están involucrados en el proyecto, licenciado Rocael Cardona, al licenciado y capitán de Fuerza Aérea Kenny Guillermo Catalán España, amigos que perdieron la vida en el conflicto, como el teniente Morales Valle, que fue abanderado de la Academia Militar de Aviación de Uruguay. Si estuvieran vivos, se sentirían muy orgullosos de ti, Kenny. Te enviamos un fuerte saludo, Kenny Catalán España. Lo que ha enunciado acá Rocael Cardona, un hombre que los académicos del país lo reconocen y lo reconocemos como un hombre de administración pública y de políticas de Estado, políticas públicas, especialmente locales, para descentralizar el país. Ha sido uno de los pioneros de la descentralización del Estado de Guatemala. Yo creo que Guatemala tiene que seguir dando esos pasos. Hay una verdad histórica, y esa verdad histórica está enmarcada en la gran cultura milenaria maya que existió aquí hace miles de años, sus complejos como Tikal, Huachactún, el Mirador, que tiene la pirámide más grande del mundo, demuestran los alcances y los avances de astronomía, de ingeniería de aquella época. Se construyeron grandes carreteras, grandes calzadas, grandes monumentos, grandes ciudades. Es el momento de retomar esa viabilidad de nuestros proyectos. Esa verdad histórica nos tiene que llevar ahora, como una cultura en su mayoría cristiana, independientemente de otras culturas
y de otros credos que hayan en el país, la mayoría de nuestra población debe tener la fe en que como sociedad unida, como sociedad trabajadora y luchadora, puede alcanzar grandes objetivos nacionales. Y este es un gran objetivo nacional. Ha llegado el momento de cumplir con hechos y no con palabras el sueño que los millones de guatemaltecos tenemos de tener una gran patria guatemalteca y convertirnos también en una gran patria centroamericana, porque Dios está con nosotros y porque son miles de guatemaltecos los que ya están involucrados en este proyecto. Le damos nuestro total respaldo al proyecto tecnológico del Canal Seco, que va a bendecir a miles de guatemaltecos y, ¿por qué no decirlo?, a millones de guatemaltecos, porque no solo va a generar fuentes de empleo por miles, sino que también va a generar grandes ingresos para nuestra nación. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos. Agradecemos la oportunidad de haber estado en su casa una vez más y haber compartido nuestra agenda y el sueño de una Guatemala mejor, porque con ustedes estamos construyendo esa patria grande que todos somos en nuestro corazón, en tu corazón, en mi corazón, nuestra patria grande, Guatemala. Muchas gracias. Dios los bendiga.